Señor, yo quiero ser contigo. Aleluya. Comunión en el lugar santísimo. Yo quiero ser junto contigo y compartir en comunión en el lugar santísimo. Oh sí, Dios, quiero ser contigo, Señor.
Aleluya. Por eso, mi hermano, levanta la voz. Levanta tus manos. Porque dice la palabra que Pablo, en aquel entonces se llamaba Saulo, era un asesino, perseguidor de los cristianos. Aleluya. Encarcelaba a los cristianos, los perseguía hasta asesinarlos. Aleluya. Pero un buen día, de camino a Damasco, Saulo tuvo un encuentro con el Dios vivo. Aleluya. Y tuvo que humillarse delante de Jesús. Aleluya. Sí. Y allí el Señor me habló. Aleluya. Y allí Saulo entendió, aleluya, que estaba persiguiendo a Jesucristo. Aleluya. Allí el Señor le cambió su nombre. Sí, Dios te quiere cambiar tu nombre. Sí. Dios quiere cambiar tu vida. Aleluya. Así como lo hizo con Saulo, le cambió su nombre por Pablo, lo quiere hacer contigo. Aleluya. Por eso, no te sientas triste, mi hermano. Y deja entrar. Deja entrar al gran yo soy a ti. Entra tu corazón como agua delante de él. Adora al Señor. Alaba al Señor. Porque ahí te la alabanza. Cuando tú alabas al Señor, se rompe las cadenas, se rompe las ataduras. Aleluya. Y es que entra, aleluya. Cuando tú dejas entrar a Jesucristo a tu corazón, esa tierra seca, esa tierra árida, Dios la convierte en tierra fértil. Aleluya. Sí, campo fértil. Aleluya. Sí, en el nombre de Jesús, levántate. Levántate y resplandece. Porque eres instrumento de Dios en sus manos. Sí, quizás fuiste una prostituta, pero Dios te quiere levantar y quiere hacer de ti una pastora, una ministra, sí, para que le predique a aquellas prostitutas que están allí en la calle todavía. Sí, ellas necesitan de ti. Sí, aleluya. Tú que saliste de la cárcel, Dios eres instrumento de Dios en sus manos para que prediques allí en los que están en la cárcel. Sí, aleluya. Para que aquellos también tengan un encuentro con el Dios vivo, con el gran yo soy. Aleluya. Oh sí, mi Dios. Solo tienes que clamar a Él.
Él te quita el pecado del mundo. El pastor Jesucristo llega a tu vida. Aleluya. Él es el camino, la verdad y la vida. Él es la resurrección y la vida. Aleluya. Él es el que contiene la tristeza y gozo. Aleluya. Dios te bendiga en esta hora, amada iglesia. Mi nombre es Leonardo Bridón Nicolás, pastor, y quiero compartir en esta preciosa hora una porción de la palabra de Dios para que el Espíritu Santo toque tu corazón y tu vida. Doy gracias a Dios por esta oportunidad de ser el instrumento que Él pueda usar para llevarte a otra dimensión espiritual, para que crezcas en el Señor y madures de una forma sobrenatural. Quisiera compartir la palabra de Dios que se encuentra en Ezequiel capítulo 33. Vamos a estar leyendo del versículo 1 al versículo 9. La palabra de Dios está en Ezequiel capítulo 33, del versículo 1 al versículo 9. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles: cuando trajere yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra, y tocare trompeta y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare trompeta, y el pueblo se apercibiere, y viniendo la espada hiriere de él alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. A ti, pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Cuando yo diere al impío, de cierto morirás, si tú no hablares para que él se guardare, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino, para que se apartare de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú librarás tu vida. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, bendice tu palabra en todos los corazones, que cada uno pueda ser, Señor, esa buena tierra en la cual esta semilla que será sembrada de fruto a 30, a 60 y a 100 por uno, y que cada hijo tuyo pueda salir edificado por el poder de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, gracias, Padre. Amén, amén y amén. Aleluya, bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y espero que el Dios de gloria pueda ministrar tu vida en esta preciosa y maravillosa hora. Le he titulado este mensaje: Atentos, toca trompeta. Atento, toca trompeta. Y quisiera compartir una ilustración maravillosa que nos habla del mar de Galilea y el mar muerto. ¿Sabe? En la tierra de Israel hay dos lagos. Está el mar de Galilea y el mar muerto. Y un río muy famoso, y es el río Jordán. Ambos lagos deben su corriente al río, pero el mar de Galilea tiene una cualidad notable, y es que cada gota que cae del río Jordán, el mar de Galilea ciertamente la deja salir para fertilizar otros campos, y es, sabe, como algo que emana vida,
porque él sabe que depende del río Jordán. Pero el mar muerto, ciertamente cada gota que entra en él no la deja salir, sino que se queda allí. Y es como su nombre lo dice, un mar muerto. ¿Qué estamos siendo nosotros hoy? ¿El mar de Galilea o el mar muerto? ¿Qué estamos siendo nosotros hoy? ¿El atalaya que recibe una palabra de Dios y se queda con ella, o que la da a aquellos para que se aperciban, o a su pueblo para exhortarlo y animarlo en tiempos difíciles? Ciertamente hoy quiero hablarte de esto, de usted como atalaya, de usted como vigía, de usted como aquel que tiene que estar atento y tocar trompeta. Ciertamente un atalaya es un vigía que se ubicaba en un lugar alto para vigilar, en un lugar alto donde había espacio, donde se podía discernir o ver la tierra y el mar, para avisar a su pueblo de los enemigos. La función de la persona que era el atalaya era avisar a tiempo el ataque del enemigo, para que el pueblo, para que cada habitante se preparara a tiempo. ¿Sabe? Hoy en estos tiempos, hoy en estos momentos en los cuales vivimos, Dios también tiene vigías, Dios también tiene atalaya. Dios también tiene hombres y mujeres que ha escogido y ha llamado para que aperciban y para que proclamen una palabra, una promesa y una bendición de Dios, de exhortación, de ánimo y de consuelo. Hoy tú y yo somos el atalaya espiritual que Dios tiene en cada familia, en cada barrio, en cada centro de trabajo y en cada comunidad. Y tenemos que estar apasionados para que el mover de Dios se manifieste en los lugares donde nosotros estamos, porque somos aquellos que están atentos a lo que Dios dice, aquellos que conocen la Biblia, aquellos que conocen los tiempos proféticos y proclaman una palabra, pero también declaran la promesa y la bendición de Dios. Aperciben a los impíos, pero también hablan al pueblo para que sea exhortado y edificado en su palabra. Y un atalaya espiritual en estos tiempos es un vigía, es alguien que vela y ora en todo tiempo, es alguien que ciertamente tiene un estado espiritual alto, es alguien que en este tiempo lo que recibe de Dios lo da. No es como el mar muerto, que todo lo que recibe se queda y al final eso sigue en él y no suelta. Da de gracia lo que de gracia hemos recibido. Si somos aquellos atalayas atentos, tenemos que tocar trompeta, tenemos que avisar, tenemos que ser el atalaya espiritual de este tiempo, que tiene un estado espiritual alto, en oración, en ayuno, en vigilia, en comunión con nuestro Padre Celestial, para lo que sea revelado, lo que sea mostrado, podamos ser de aquellos que lo den a conocer, para que las personas se arrepientan y vengan a Cristo. Tú tienes que identificarte como un atalaya de Dios. Tú tienes que entender que tú no eres un accidente. Tú tienes que entender que tú no eres cualquier cosa, que tú eres un hijo de Dios con propósito, que tú eres un hombre y una mujer de Dios que tienen que anhelar, aleluya, que Dios se manifieste, que tienen que anhelar ser un instrumento de Dios en el lugar donde se encuentren. Por eso entiende que primero tú eres el atalaya de Dios en tu casa, en tu trabajo, en tu familia y aún en tu iglesia. Tú tienes que tener un estado espiritual alto para que recibas de Dios y puedas dar a otros que están a tu alrededor. Y esto va a mantener que el mover y que la pasión tuya por el servicio se mantenga avivada y Dios pueda utilizarte como un instrumento donde quiera que tú te encuentres. Y eso pasaba, iglesia, eso pasaba, hermano mío, con el pueblo maravilloso de Dios, pero específicamente pasaba con Ezequiel. Ezequiel era el profeta que Dios había llamado y escogido para pronunciar juicio sobre quién, sobre los pecados de Judá, pero también sobre las naciones malvadas que estaban a su alrededor. Pero llegó el momento en que después que Jerusalén cayó, sabe, Dios cambia allí su mensaje y le da una palabra para que consuele,
una palabra de promesa para aquel pueblo, una palabra de esperanza y de restauración futura. En un momento él fue el atalaya que declaró el juicio, en un momento él fue el atalaya que declaró la ira, pero en otro momento fue el atalaya que declaró el consuelo, que declaró la esperanza, que declaró la restauración futura. Ese somos tú y yo, ese vigía, ese hombre que vela y ora, ese hombre que va al secreto, ese hombre que tiene comunión, ese hombre y esa mujer que conoce la palabra y entonces puede comunicar, entonces puede hablar las maravillas que Dios puede revelarle a su vida. Y el primer punto que quiero hablar en esta noche o en este día maravilloso es, aleluya, el atalaya mudo. Ciertamente Dios no nos ha llamado a ser aquellos que se queden callados. Dios no nos ha llamado a ser ese mar muerto que lo que recibe se queda en él y no lo da para que otros puedan recibir bendición. Ciertamente el atalaya mudo es alguien que tiene dones, es alguien que tiene revelación, es alguien que Dios usa en profecía, pero no la habla, no la comunica, no la da a conocer. Es alguien que los dones en su vida están apagados y no son de manifiesto. Y un ejemplo de esto está en la vida de Jonás. En Jonás 1, versículos 2 y 3, la Biblia nos enseña que Jonás fue escogido por Dios para predicar, para hablar una palabra de juicio y de ira sobre Nínive. Pero cuando Dios le da esa palabra, dice que Jonás toma un barco y va a Tarsis. Y cuando está allí en el barco, hermano mío, dice que pasa algo maravilloso. Hoy Dios no quiere que tú y yo seamos ese Jonás que recibe una palabra, que recibe una exhortación, que sabe los tiempos que estamos viviendo, que conoce la voluntad de Dios y se queda callado. Hoy Dios quiere que seamos ese Ezequiel que en tiempo que hacía falta allí a percibir al pueblo, Él dio una palabra para que el pecador se volviera a Cristo. Él dio una palabra para que el impío saliera de su mal camino. Él dio una palabra para que el hombre inicuo se volviera a Dios. Y ciertamente Jonás fue llamado, o lo podemos reconocer como en una etapa de su vida, como un profeta mudo que no quería hablar, que no quería comunicar, que no quería dar lo que Dios le había dicho que dijera. Y ciertamente muchas veces hay consecuencias en nuestra vida cuando nosotros actuamos como ese Jonás, cuando nosotros actuamos como ese profeta, cuando nosotros actuamos como un hombre y una mujer de Dios que no comunican, que no hablan, que no revelan, que no dan a conocer lo que Dios ha puesto en su palabra, lo que Dios ha puesto en su espíritu, lo que Dios ha revelado en el secreto, lo que en el tiempo de ayuno y oración Dios trató con tu vida para que restauraras una familia, para que hablaras a un compañero de trabajo, para que exhortaras a un hermano de la iglesia, porque Él te lo enseñó, Él te lo mostró y Él te lo reveló. Y dice la Biblia que Jonás allí en su nave hacia Tarsis, dice que él de momento se levantó una gran tempestad y Jonás dormía, y se le acercó el capitán allí del barco y le dijo: hombre, ¿por qué estás durmiendo si todos claman a sus dioses? Levántate que perecemos. Y a veces cuando hay hombres y mujeres que son mudos, que no hablan, que no buscan, que no velan, que no vigilan, estamos como Jonás durmiendo espiritualmente, mientras otros se pierden, mientras otros están allí durmiendo en el pecado. Nosotros callamos con la palabra de restauración, callamos con la palabra que puede levantar, callamos con la palabra de exaltación. Dios no quiere que su iglesia esté durmiendo. Dios quiere que seamos apasionados por su mover, apasionados por su gloria, apasionados por una unción fresca que se muestre de una manera sobrenatural en todo nuestro alrededor. Hoy levántate como hijo de Dios, levántate del sueño, porque Dios es un Dios de vivo y no de muerto, porque Dios anhela que seas un instrumento donde quiera que te encuentres y no seas un profeta mudo como en este tiempo lo fue el profeta Jonás. Y ciertamente después que él habló y comunicó que el mal que le estaba aconteciendo a ellos era por su causa, fue expulsado de la nave y dice que cayó en el agua y estaba desesperado y tenía miedo y tenía temor. A veces vienen así a nuestras vidas, aleluya, momentos que no esperábamos. A veces vienen a nuestras vidas circunstancias difíciles y vemos que estamos como
como Jonás en el mar, que las olas nos llevan de aquí para allá, que estamos a punto de perecer, que estamos a punto de morir. Y vino, dice la palabra, que un pez y se tragó a Jonás, y estuvo allí 3 días y 3 noches orando, ayunando, clamando. Tú tienes que entender que hay momentos en tu vida que Dios va a permitir algo para que tú busques su presencia, para que tú adores, para que tú vayas al secreto, para que tú te acuerdes que lo que Él te dio tienes que comunicarlo, tienes que hablarlo, tienes que enseñarlo, tienes que predicarlo, tienes que levantar y restaurar al que está caído, tienes que percibir a aquel que está en el pecado hundiéndose, desesperado y no sabe qué hacer. Por eso muchas veces podemos estar en tempestades y otras veces podemos estar allí dentro de un pez orando, vigilando, aún con miedo, con temor, pero con la protección divina. Y dice la palabra que Jonás fue tragado por un pez y expulsado por el mismo pez en el lugar del propósito, en el lugar del anuncio, en el lugar de la palabra. Levántate hoy en el nombre de Jesús. Si tú y yo hemos sido por casualidad algunos de los profetas mudos, algunos de los hijos de Dios que se han quedado callados, algunos que a lo mejor han manifestado el mal muerto, que lo que ha recibido se ha quedado con él, te digo en el nombre de Jesús, levántate y conviértete en un mar de Galilea. Levántate y conviértete en un Jonás que predicó en Nínive. Levántate y en el nombre de Jesús, en medio de estar en tu turbulencia, en medio de estar en el pez, di: Señor, yo clamo a ti desde el vientre del pez. Di: Señor, aquí estoy dispuesto a hacer tu voluntad, a hablar a Nínive, a hablar a cualquier lugar, a mi familia, en mi trabajo, y Dios te usará con poder y con gloria. Pero hay una gran diferencia. Mientras Jonás estaba allí en el pez, dice que oraba, dice que ayunaba, dice que él buscaba el rostro del Señor. Y vemos que a veces hay turbulencias en nuestra vida, pero qué diferencia es cuando somos un profeta que habla, cuando somos un hijo que comunica, cuando apercibimos y cuando comunicamos la palabra de Dios. En Hechos 27 la Biblia nos dice que Pablo era llevado a un lugar, pero el barco o la barca donde se encontraba pasó, aleluya, por un territorio donde había un ciclón, y Pablo estaba en medio de un ciclón. Habían turbulencia, habían vientos contrarios, habían olas tempestuosas, pero él había estado con el Señor y un ángel se le había revelado y le había dicho: Pablo, no temas, porque perderán muchas cosas, pero la vida de ninguno va a perecer. Qué bueno que podamos tener esa confianza, esa revelación. Qué bueno que podamos ser aquellos hombres y aquellas mujeres de Dios que comuniquen la palabra, que hablen del Señor. Seremos como Pablo, que se nos revelará en el secreto lo que muchos necesitan conocer en público. Y Pablo tuvo allí el anhelo de comunicar a aquella generación que iban a perecer, que iban a tener temor, miedo, que iban a perder los alimentos, pero la vida de ninguno se iba a perder, la vida de nadie iba a perecer. En un momento querían matar a todos los presos, pero Pablo dijo: no lo toquen, porque ni uno se va a perder. El ángel de Jehová ha estado conmigo en esta noche y me lo ha declarado. Él declaró, él habló, él apercibió a aquella generación, aquellos capitanes, aquellos guerreros, para que ningún preso muriera. Qué bueno es que nosotros en medio de la tempestad podamos tener una palabra fresca de consuelo, una palabra fresca de revelación, una palabra fresca que inspire a las personas, una palabra que pueda apercibir a los que a lo mejor están haciendo las cosas que no es tan agradable a la voluntad de Dios. Y ese fue Pablo en medio de su tempestad, y ese fue Jonás en medio de su tempestad. Uno, un profeta mudo, y otro, un hombre de Dios que supo hablar, supo comunicar, y en el nombre de Jesús llegaron a tierra, a la isla de Malta, y pudieron ver la mano, pudieron ver la gracia, pudieron ver el poder y la manifestación de Dios en su vida. Sé tú hoy un mar de Galilea, sé tú hoy un Pablo en medio de tu tempestad, que puedas tener allí en la comunión íntima una revelación de lo que pasará, de la esperanza, de la confianza, para que nadie tome una decisión apresurada, para que nadie haga lo que está contrario a la palabra de Dios, sino para que puedan entender que Dios está en control, que Dios lo tiene todo en sus manos y que nosotros somos sus hijos, y hay esperanza, hay confianza, y cuando hay comunión hay revelación. Cuando se vela, cuando se ora, Dios muestra lo que Él tiene para nosotros.
nosotros. Sé tú y yo, hermano mío, esos Pablo en la familia. Sé tú y yo, esos Jonás que reflexionaron y hablaron al pueblo, hablaron a la comunidad, hablaron al centro de trabajo y hablaron a la iglesia, para que en este tiempo las personas se aperciban, las personas se vuelvan a Dios, las personas puedan cumplir el propósito, aleluya, y el plan de Dios en su vida. Es lo que Dios tiene para ti. Dios quiere que tú seas aquel hombre que se levante, aquel hombre que reciba, aquel hombre que vele, aquel hombre que allí ayune, aquel hombre que vaya al secreto y su Padre que ve en el secreto le revele en público, aquel hombre que tiene un estado espiritual alto para recibirlo de Dios y comunicarlo a otro. Y el segundo ejemplo que quiero hablarte en esta preciosa hora es el atalaya, es el hombre, es la mujer que tiene un estado espiritual alto, que proclama, que declara al pueblo lo que Dios va a hacer. Y el ejemplo está en 2 de Reyes 6 del 1 al 12. El profeta Eliseo, un hombre llamado por Dios, un hombre escogido por Dios, dice que el pueblo de Israel estaba en guerra con los sirios, y dice que en el nombre de Jesús los sirios estaban preparando una emboscada, pero de momento dice que el profeta habló al rey y le dijo: mira, no pases por allí ni vayas por allá, porque allí te esperan los sirios. Y eso pasó una y otra vez. ¿Y fue para qué? Para cuidar al rey, para cuidar a los guerreros. Ciertamente, hermano mío, el hombre de Dios que es un atalaya, que es un vigía, que tiene un estado espiritual alto, es un hombre y una mujer que apercibe a tiempo al pueblo, que apercibe a tiempo a los hijos de Dios, que puede dar una palabra que libre de la muerte, que libre de la consecuencia del pecado, que libre de los accidentes o de las zancadillas que puede poner el diablo. Es un hombre y una mujer que tiene palabra de conocimiento, que tiene profecía, que el Espíritu le puede dar sueños y visiones. Es un hombre y una mujer que tiene los dones avivados, no lo tiene apagado, no lo tiene muerto, sino que lo manifiesta en su casa, también en su familia, también en su trabajo, también en su comunidad y también en el lugar donde se congrega. Levántate hoy y aviva el fuego del don que hay en ti. Hay una generación a tu lado que necesita que tú des tu palabra de conocimiento, que tú des tu palabra de ciencia, que tú des esa profecía, que ese sueño que se te fue revelado en el secreto pueda ser un sueño que manifieste la gracia, que manifieste el poder, que manifieste lo maravilloso que Dios tiene para muchas personas, para que vengan al amor, para que vengan a la salvación y para que vengan al gozo del Señor, que es nuestra fortaleza. En el nombre de Jesús, entiéndelo. El hombre y la mujer de Dios que están siendo atalaya, que están atentos y tocan trompeta, los dones están de manifiesto. El Espíritu Santo lo usa y pueden dar lo que el Espíritu Santo le da. Y así le pasó a Eliseo. Él declaraba al rey, él declaraba a los guerreros, y eso fue para cuidar la vida. Hay muchas personas que están esperando que tu palabra haga que Dios cuide su vida y puedan venir al reino, puedan venir a la salvación y puedan venir a aquello precioso que Dios tiene para ellos. Apasionate por el mover de Dios, apasionate por vivir una vida sobrenatural, ejerciendo y operando en tus dones, esas habilidades sobrenaturales que Dios ha puesto en ti, para que el mundo vea que el que nos llamó es real y que tiene poder y que te puede usar en un momento determinado para que su gloria y su honra se manifieste donde están sus hijos. Tu familia necesita que tú seas ese atalaya atento, que toque trompeta, que mire lo espiritual, que mire lo natural, que pueda discernir y darse cuenta quién está operando, por qué está operando y cuál es la consecuencia de lo que está pasando. Levántate como hijo de Dios. No pienses que todo lo que pasa a tu alrededor es por consecuencia. No pienses que todo lo que pasa a tu alrededor es porque tenía que pasar. Hay un propósito, hay un plan, hay un designio, hay un mundo espiritual, aleluya, que manifiesta las cosas en lo natural. Y tú tienes discernimiento, tú tienes revelación, tú tienes allí el trato de Dios y sobre todo la palabra profética más segura que te va a ayudar a dar una palabra de exhortación, de aliento y de consuelo a tiempo para esta generación. Ciertamente el ejemplo maravilloso que quiero que tú entiendas es el de Jesús a sus discípulos. En Marcos 13 Jesús le dice una palabra maravillosa a sus discípulos, una palabra allí que lo estaba percibiendo, que le estaba hablando en un momento futuro, que le estaba diciendo algo precioso que ellos tenían que saber, y hoy Dios no lo recuerda, hoy Dios no lo dice. Dice Marcos 13:9: pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios y en la sinagoga os azotarán, y delante de los
los gobernadores, de los reyes los llevarán por causa de mí y por el testimonio, aleluya, de ustedes. Ciertamente el ser cristiano te puede llevar a circunstancias duras, difíciles, pero sabe, Jesús se lo dijo a sus discípulos, Jesús nos lo dijo a nosotros y ellos lo pasaron, ellos lo acontecieron, ellos estaban apercibidos, pero también le dijo, no tengan temor y hablen lo que venga de su boca, porque mi espíritu pondrá palabra en su boca. Y ciertamente en momentos, en circunstancias, ellos fueron aquellos que recordaron la palabra de atalaya que Jesús lo dijo, cuando fueron apedreados, cuando fueron llevados ante gobernadores, cuando fueron llevados ante multitudes, cuando fueron juzgados por predicar a Cristo. Se acordaron lo que Jesús le dijo en Marcos 13:9: mirad por vosotros mismos que serán entregados, serán llevados a la sinagoga, adelante de los gobernadores y de los reyes, por mi causa y por predicar el evangelio de Jesucristo. Puede que tú sufras penalidades, puede que tú sufras acusaciones, puede que tú sufras persecuciones, puede que muchos se levanten contra ti, pero tenemos una palabra del vigía, de aquel que estaba atento, de aquel que tocó trompeta y hoy nos lo recuerda. Hoy levántate como un hijo de Dios, sigue haciendo la voluntad del Padre, síguete moviendo en ese mover sobrenatural, sigue avivando tus dones para que los que estén a tu alrededor puedan darse cuenta de la gracia, de la misericordia y del poder de Dios sobre tu vida. Lo mejor de Dios está por ocurrir. Dios quiere usarte con poder en este tiempo, así que atento y toca trompeta, declara la palabra de Dios, declara las promesas de Dios, apercibe al pueblo. Debemos tener presente la atención, aleluya, del mensaje que pudo dar Ezequiel, un mensaje de advertencia, pero un mensaje de consuelo y de esperanza, recordando las promesas futuras que Dios tenía para su pueblo. Levantémonos en el nombre de Jesús, apasionémonos para que el mundo que nos rodea, para que nuestra familia, para que nuestros compañeros de trabajo puedan ver la obra sobrenatural. Vive un estado espiritual alto, ora, vela en todo tiempo, ve a buscar a tu Padre en el secreto, y tu Padre que ve en el secreto te va a recompensar en público. Vas a ver su gracia, vas a ver su poder, vas a ver su unción y vas a ver la manifestación gloriosa de lo que Él ha de hacer en tu vida y en la mía. Vivimos tiempos difíciles, tiempos antes de la venida de Cristo, donde habrán guerras, rumores de guerra, donde Jesús ciertamente anunció, declaró lo que iba a pasar, y hoy tú tienes esa palabra profética más segura. Y hoy muchos se mueren, hoy muchos se pierden, hoy muchos se enferman, hoy muchos tienen miedo, hoy muchos tienen temor. Somos los atalayas para estar atentos y tocar trompeta en tu casa, en tu trabajo, en tu comunidad, en tu iglesia. El que no está asistiendo, el que no se está congregando, el que no está orando, ese es tu tiempo de ser aquel atalaya que diga: estoy apasionado aún en momentos de crisis por ver sanidad, por ver milagros, por ver restauración, por ver esperanza en los corazones, por ver a la iglesia unida orando, por ver a la iglesia en lugar de oración clamando a Dios. Levántate, atento tienes que estar, toca trompeta, declara, apercibe, habla la palabra de promesa, de esperanza y de consuelo que Dios tiene para los que están a tu alrededor. No permitas ser un mal muerto, no permitas ser un profeta callado. Aviva el fuego del don que hay en ti y apasionate por servir a Dios. Oro para que el Espíritu Santo te empodere, para que te lleve a otro nivel, para que salgas de la religión, para que el Dios de los cielos haga en ti en este tiempo una obra sobrenatural y pueda ser tú aquel que está atento y toque trompeta. Padre, en el nombre de Jesús, yo oro por esta generación, yo oro por cada hombre y cada mujer que escucha esta palabra. Oh Padre, puede que hayan profetas, pueden que haya hombres y mujeres con visiones, con sueños, puede que hayan personas que no sean ni profetas ni hijos de profetas, pero para este tiempo has cogido porque conocen tu palabra, conocen tu verdad y tú pones tu palabra en su boca. Levántale, Señor, que sean una generación de profetas avivados, que sean una generación de hombres y mujeres que vayan al secreto, que tengan comunión contigo, que tú lo
levantes y se apasionen por ver tu mover sobrenatural en su casa, en su trabajo, en su comunidad, en su congregación, y avives en ellos el fuego del don que hay en ellos. Yo declaro un antes y un después de escuchar esta palabra, y declaro que tú le usas con poder. Declaro que tú lo respaldas, Señor. Declaro que irán a tu presencia, que buscarán, que pondrán de su parte, y allí tendrán la revelación fresca. Allí estarán atentos y apercibidos, mirarán en el mundo espiritual y natural y verán tu obra y la podrán comunicar. En el nombre de Jesús, levántate, avívate, porque Dios cuenta contigo y quiere usarte con poder. Apasionate por el mover de Dios en tu casa, en tu familia, y verás su gloria. Dios te bendiga en esta noche. En el nombre de Jesús, doy gracias a Dios por su poder, por su misericordia y por su bondad. Amén, amén y amén.